En primer lugar, lo que me sorprendió descubrir fue que no existía una antropología del amor, ¿no? O sea, yo en este proyecto suelo buscar como antropología, no sé, del deporte, antropología de la alimentación, todas estas cosas, ¿no? Como temas muy generales para poder abordarlos de manera específica. Y en la cuestión del amor no había, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hay una antropología del amor? Y básicamente es porque la connotación de esta palabra es como muy subjetiva, para la antropología muy ilógica, incluso ambigua, ¿no? Aunque finalmente el amor expresa, ¿no? Esta relacionalidad que es característica y necesaria para el ser humano, ¿no? En su dimensión más íntima. Aunque ya en el presente, gracias al cielo, diría yo, ya constituye un objeto de estudio, ¿no? Porque se afirma que es como la única manera en la que podemos conocer cómo los grupos sociales están individualizando sus concepciones y prácticas amorosas, ¿no? Y la antropología, mediante la investigación empírica, pues es una gran herramienta. También hay como una idea de que es un cliché hablar acerca del amor, cuando si lo vemos y lo ponemos en una cuestión de análisis, pues la verdad es que viene a replantear muchísimos aspectos que tienen que ver con estereotipos, con prejuicios, ¿no? Con una descomposición también de la esfera social, cómo se deconstruye también la cuestión de las parejas, ¿no? O sea, sí tiene que ver con muchos aspectos y que creo que ahí la antropología debería de tomarlo más en cuenta, ¿no? Pues de hecho yo me tuve que plantear, ¿no? Antes de como incluso pensar en tener esta charla, el por qué analizar el amor, ¿no? Entonces, primeramente me vino como a mi cabeza que hay una necesidad muy grande de deconstruir culturalmente este concepto del amor, ¿no? O sea, como que se tiene un miedo grandísimo a racionalizar algo que aparentemente no puede ser racionalizado, ¿no? Porque se piensa que va a desaparecer como que esa magia de la cuestión del enamoramiento, de la pasión amorosa y se va a caer como en algo sin encanto, algo anódino, cuando realmente no es así, ¿no? El hecho de reflexionar, de criticar algo que ya está como, entre comillas, dado, es mucho mejor que seguir con estas prácticas que finalmente terminan siendo o violentan, ¿no? La vida de las personas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, se ha tratado como al amor como una verdad occidental, pero es necesario que haya una reflexión científica al respecto, ¿no? O sea, desde un punto de vista crítico, porque, por ejemplo, no sé, en las lecturas todavía prima esta cuestión de que sean naturalistas y esencialistas, ¿no? O sea, que se hable de las emociones como algo dado, como algo universal, precultural y que consolida, ¿no? Todavía más el orden social desigual que está imperante en la actualidad. Entonces, si bien tampoco es irse a un extremo a otro, ¿no? De evaluar lo que es el amor, a idealizarlo, a endiosarlo, se trata más bien como de hacer constantemente este ejercicio crítico, ¿no? Y cultural, que finalmente creo yo, ¿no? Que al estudiar este fenómeno tan grandote y que a veces se ve como muy ambiguo y muy subjetivo, va a poner de manifiesto que es algo totalmente, bueno, sí, totalmente cultural, pero que al ponerlo sobre la mesa va a dar cuenta de que conlleva peligros, ¿no? Conlleva el sustentar a veces desigualdades sociales y pues creo que es necesario como evaluarlas, redimensionarlas y transformar todo esto, ¿no? Que al final es algo que pocas veces se hace con cualquier otra cuestión o con cualquier otro fenómeno. Que implica reflexionar acerca del pensamiento, de las emociones, de las formas de actuar, de la toma de decisiones. Creo que tiene que ver también con este aspecto de ver cómo se replantean las ideas, los valores, la idea que se tiene pues acerca de cómo se va encarnando también en el cuerpo, en la forma de pensar, en la forma de sentir y cómo se combina todo esto en una forma cotidiana, ¿no? Y a la hora de relacionarse entre las parejas, porque además es tan complejo que el amor no nada más se queda como una cuestión idealizada del amor romántico, como tú dices, de la pareja, sino que tiene que ver con otras cuestiones más, el amor con las hermanas, el amor con los padres, la madre, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver
todavía con más expresiones que tenemos como seres humanos y como personas. Entonces, por eso es tan complejo. Y cómo lo vamos entendiendo y cómo lo vamos también valorando, creo que eso es interesante, ¿no? De entender. Y luego, si vemos cómo esta idea que tenemos del amor se analiza también con distintas culturas, con los grupos sociales, entre individuos, entonces todo esto, cómo se va interrelacionando, o sea, cómo nos interrelacionamos con los otros, con las otras personas, y cómo vamos valorando también a las otras personas, eso lo vuelve más complejo todavía, ¿no? Y luego es un aspecto como muy subjetivo, porque es de cada persona, independientemente de que se ha intentado hacer universal, cada persona lo va a replantear y lo va a vivir de una manera muy diferente a la que también se espera, ¿no? Entonces, sí es un aspecto muy, muy, muy complicado. Algo que también se ha como esperado del amor es que muchas veces se espera pues que en este intercambio de relacionarte con el otro es que tú lo concibas de una forma recíprocamente, pues, o sea, que le des ese amor, así como tú esperas esta idea, que también él sea exactamente igual que tú, que puedas llegar a tener ese sentimiento de la misma manera que tú esperas recibirlo, y es más complejo, ¿no? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo experimentamos? Y cómo queremos que no lo reditúe la otra persona. Eso es lo más complejo todavía. No sé, por ahí va. Entonces, imagínense hacer todo este análisis, no solamente a nivel personal, sino también de interrelaciones con todas las personas que son importantes para una, ¿no? O para uno. Había una manera de definirlo que encontré en un artículo que decía que está inmerso en un tiempo y en un constructo social, sociocultural determinado. Y esto es cierto, ¿no? O sea, la imagen y el significado que le das al amor varía de individuo a individuo. O sea, ya ni siquiera de cultura a cultura, de sociedad a sociedad, ¿no? De individuo a individuo. Independientemente de que tú crezcas con una manera en que te enseñaron a amar, a expresar este amor, poco a poco con el tiempo va modificándose, ¿no? O va todavía como sustentándose. O sea, el hecho de que el primer acercamiento al amor sea dentro del núcleo familiar conlleva bastantes experiencias, ¿no? Y que tú dices, y muy bien lo dices, son contradictorias, ¿no? O sea, yo podría abonarle un poco a esto, ¿no? Desde lo personal, que, no sé, por ejemplo, a mí me decían, tienes que ser como buena con todos, ¿no? Y el ser buena abogaba también como tienes que ser amorosa y todas estas cosas, ¿no? Pero también era como un poco algo autosacrificarse, ¿no? O sea, como por el bienestar del otro, pese a que tú no te sientas cómoda, ¿no? Entonces empiezas como a degradarte un poco en este territorio de lo que es el dar, ¿no? Das todo de ti, pero recibes poco a cambio o no recibes nada en absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también lo charlaba con muchos de mis compañeros, amigos, etcétera, etcétera, de esta cuestión del núcleo familiar, ¿no? Porque muchas veces, aunque se supone que deben ser redes de cooperación y solidaridad y todo esto, terminan siendo lugares de dominación, control, y que finalmente te generan experiencias como muy negativas, ¿no? Y que vas como cargando alrededor de tu vida con ellas. Y he escuchado muchos, ¿no? O muchas, en dado caso, de que dicen, yo busco una pareja como mi mamá, por ejemplo. O yo busco una pareja como mi papá, porque pues digo, ese primer acercamiento que tienes como con este ámbito amoroso, ¿no? De cómo te quieren, de cómo te lo expresan, de cómo te lo instruyen finalmente, ¿no? Algo que me di cuenta y que entendí, y todavía lo creo así, es que las personas enfermamos a nivel emocional, de verdad, cuando no tenemos o no sentimos este amor, ¿no? Entonces a mí me quedó muy claro que el no expresar lo que te está pasando, o sea, y que no le resuene a la otra persona que está contigo, entonces ahí es donde tendría que haber
pues, esta separación. Es decir, cuando al otro no le resuena lo que tú le expresas y cómo tú te sientes y no empatiza con eso, es una persona que no tendría pues por qué merecerse este amor que uno da, ¿no? No tiene que ver porque con esto de esperar en el otro y verme en el otro, sino más bien es de colaborar y de renegociar el amor en ocasiones, porque claro que también tiene que haber estas cuestiones de crisis, ¿no? Donde te enojas con la otra persona y entablas muchos otros tipos de relación con esa persona con la que compartes o decides compartir el amor. Replantearnos constantemente qué estamos haciendo juntos sin dejar de ser individuos. La pertenencia del otro, creo que esto es algo que a él le ha costado más que a mí, porque yo siempre me quedó claro y creo que esto es algo que te digo, lo aprendí mucho. Yo creo que sí, la verdad lo aprendí mucho de mi papá, de siempre valorar quién era yo y no permitir como que un hombre aplastara lo que yo quería hacer, ¿no? Eso es algo que sí le costó a él más que a mí, ¿no? Creo que esto de la posesión y son cuestiones que también hay que ir modificando, del poseer al otro, porque esa persona es individuo, aunque comparta contigo una parte de su vida o de su mundo, pues, finalmente ahí entorpece mucho estos mitos del amor romántico, precisamente, de los celos, ¿no? Y que exactamente lo que se decida que tú vayas a hacer, lo puedo decidir hacer yo. Así. O sea, el compromiso va a ser de mí hacia ti, igual que el compromiso hagas tú de ti hacia mí. Entonces, porque, pues imagínate, ir jalando, que creo que eso es lo que yo cambié mucho de mi relación de muchos años anterior y muy desgastante y muy fea. Digo fea porque de verdad pudo haber sido muy linda, pero él era una persona muy, muy terrible. Y recuerdo mucho que yo sí dije, nunca más voy a dejar que alguien descomponga la percepción que tengo de mí misma. O sea, eso ya no va a estar nunca más en nadie, ¿no? Y es lo que no he vuelto a permitir. Entonces, creo que sí. Hablé de algo así en la semana, ¿no? De esta cuestión del amor propio, ¿no? De hecho, lo discutimos mucho en la clase, ¿no? De antropología de la intimidad, que decía Karina, ¿no? Es que es un privilegio pensar en el amor propio. Dice, ¿quién va a tener de prioridad eso cuando tiene como otras decadencias, ¿no? Y así. Y realmente después de leer como de todo esto, digo, ok, sí, es algo privilegiado, ¿no? El poder tomarte tu tiempo y filosofar y entenderte a ti mismo, saber qué te gusta, qué no. Pero digo, creo que es algo necesario, ¿no? O sea, se deja muy de lado este bienestar psicológico, esta salud mental, ¿no? Que necesitamos todos y todas para poder dar nuestra mejor versión, no tanto para los otros, sino para nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que es algo que no se nos enseña mucho, o sea, siempre se nos enseña como a manifestar este amor bonito y sólido a los demás, pero hacia nosotros mismos, ¿qué? ¿No? O sea, es como decía por ahí un artículo de que cómo vas a dar algo que finalmente tú no tienes, ¿no? O sea, lo das a medias, lo das de la manera en que crees que es lo correcto, que crees que es lo que va a durar, ¿no? Pero finalmente si solo estás dando como pequeñas piezas y no algo completo, termina afectándote a ti mismo, ¿no? O sea, termina afectando incluso tu visión de ti mismo, ¿no? O sea, en el momento en el que no te aprecias, en el momento en que no aceptas que tienes tanto virtudes como cuestiones con qué trabajar o en las que deberías de trabajar, es cuando la visión de la otra persona también la modificas, ¿no? La idealizas o la ves peor de lo que es. Entonces,
creo que es bastante importante, ¿no? Como que este ejercicio que empiece desde uno y se vaya repartiendo a las demás esferas, ¿no? Porque al final, por ejemplo, no sé, ahora en esta sociedad de consumo, ¿no? Está como muy repartida la idea, ¿no? De la individualización, ¿no? De que uno se convierte en alguien que necesita ser cognitivo, moral, psicológica y emocionalmente estable, ¿no? Pero que esa estabilidad la tiene que conseguir a partir de aislarse del resto, ¿no? Y vivir todas estas emociones, todos estos sentimientos de manera como muy, muy, muy dentro, y esa intimidad no compartirla, ¿no? Porque al final también esto, ¿no? De la cuestión de lo íntimo, se piensa como que, como es íntimo, solo es mío y solo me va a pertenecer a mí y tengo que lidiar yo con todo este embrollo, ¿no? Y al final, pues, no se trata de eso, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, en esto mismo también es algo que no se nos educa, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? El amor propio, el amor hacia una misma, el amor de también autocuidado hacia nosotras. Y creo que eso tiene que ver con una cultura todavía muy machista, ¿no? Y donde el patriarcado pues impera totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de la mujer? Más que tener este amor propio, sea un amor devoto hacia los otros. Entonces, que no se mire a sí misma hasta que entregó a los otros todo esto. Entonces ya ahí ya puede decir que es valorada, ¿no? O sea, porque ya los cuidados que das hacia los otros. Entonces, siempre está como fuera de una misma. Entonces, creo que eso también ha ido cambiando un poco. También, claro, sí, tiene que ver con los privilegios de tener algo o pertenecer a otro colectivo, tener amigas, ¿no? Que te han hecho cambiar esta postura, esta posición, pero sí creo que también eso tendría que cambiar hasta en las mismas familias, ¿no? O sea, cómo enseñarle a las hijas y a los hijos, hijes, ¿no? A amarse a sí mismos, a procurar este amor para sí. Y tocas algo muy importante, ¿no? Como que es la cuestión del patriarcado. Y yo recuerdo, ¿no? Leer que el patriarcado actualmente, ¿no? Se basa en la explotación del poder productivo del amor. El capitalismo determina el amor como, no sé, o sea, finalmente como algo que lo puede capitalizar, ¿no? O sea, un capitalismo emocional. Como un medio, ¿no?, de consumo, ¿no? Ajá. Es un consumo. Sí. Están las apps, está todo lo que se ha creado alrededor. Sí, o sea, ya no se ve como más que como un costo-beneficio, ¿no? O sea, ya también, no sé, entender que ya prima como esta cuestión de la ausencia del compromiso, ¿no? Que el desamor ya no es algo tan usual, o sea, ya no se quiere ni siquiera vivir un desamor. Y también que está ganando mucho terreno esta cuestión de capital sexual, entre muchas comillas, ¿no? Como también el amor se ha vertido a esta idea de lo sexual, ¿no? De lo mero carnal, entre muchas comillas, ¿no? Y ya no se le quiere ver como que algo que implica una cuestión emocional, ¿no? Sino más bien como una cuestión instintiva, que está muy mal también el visualizarlo de esa manera. No se compromete, sino que se consume el amor. Sí. Y es producto de todo un aparato capital que tiene a su disposición películas, canciones, revistas, ¿no? Pero redes sociales y redes que van hacia allá, que específicamente lo detonan, ¿no? Por decir, esta cuestión, ¿no? Del ideal romántico y la inseguridad en las parejas actuales, ¿no? Como bien dices, ¿no? O sea, nos caracterizamos ya como sociedad que vive en el constante cambio, en una rapidez horrible, que finalmente también en esta sociedad sí afloran sentimientos súper intensos, ¿no? De soledad y estrés, pero que se quieren ver como que resueltos con prácticas que finalmente
terminan siendo también instantáneas, ¿no? O sea, y que terminan sometiéndose a estos deseos y expectativas súper crecientes y que a veces ni siquiera existen realmente, ¿no? O sea, las crea el capitalismo para que tengas estas necesidades que realmente no tenías antes, ¿no? Esto llega también a afectar pues esta cuestión de la intimidad, ¿no? Que ya se marca mucho por esta inseguridad y inestabilidad, y también con esta idealización romántica del amor, ¿no? Como un modo de satisfacer de manera inmediata la necesidad afectiva sin querer pasar por todas las consecuencias o por todos aquellos obstáculos, ¿no? Que implica algo mucho más duradero o algo que implica como otras dimensiones de lo personal. Decía, ¿no? Una búsqueda de relaciones como dominadas por elementos como pasión, evasión y un descubrimiento constante, teniéndole miedo a esto que decía, ¿no? Lo antiguo es como monótono y conflictivo, entonces yo no quiero vivir eso, quiero vivir la vida loca, ¿no? Sin tener que meterme a cuestiones como ya de más compromiso. Esto va hacia los hombres, sobre todo. Esto que tú mencionas es a quien más afecta, ¿no? Es hacia donde va y se le señala que el amor se consume y por ejemplo, las mujeres a mayor edad ya no se pueden tomar en serio, o cómo tendría que ser el que se consuma el cuerpo de las mujeres también, y con una idea disfrazada de amor, pero que ni siquiera va, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con esto, sino que se disfraza el amor con el consumo. Yo recuerdo las jovencitas, ¿no? que comentaban, por ejemplo, ellas como estas pruebas de amor que se tienen que hacer, que les pedían las parejas, chicas en preparatoria, hice un estudio ahí pequeñito con ellas, en donde ellas decían que los varones, por ejemplo, les pedían una prueba de amor. Y una prueba de amor era obviamente tener relaciones sexuales, pero la otra es tomarse fotografías desnudas y enviárselas, cambiar sus cuerpos por lo que ellos esperaban, algunas niñas o pequeñitas ya sometidas a cirugías para parecerse al ideal que el hombre tenía, o el cambio pues sí, de su cuerpo por ese ideal que se esperaba de ellas, Pues al final se vuelve parte de la mercancía, ¿no? Una mercancía que incluso llega a tener otras partes que adherirse, ¿no? O sea, ya eres mujer, pero puedes tener este plus, ¿no? Si eres una mujer, no sé, delgada, eres una mujer blanca, estás guapa o no lo estás, o me das esta prueba de amor o no me la das, ¿no? Entonces, finalmente, pues sí sucede y es como algo muy grave, ¿no? O sea, ya la gente lo ve como si fuera algo normal. Y el hecho de normalizar este tipo de prácticas creo que es parte del problema, ¿no? O sea, el hecho de que niñas, y también ha pasado, bueno, yo conozco casos, ¿no? De hombres en que finalmente esta relación de pareja ya la ven como un refugio y como un instrumento de evasión, ¿no? De la realidad. Y hacen todo lo posible por modificar su cuerpo, su vida, para no hacerle frente a esto que realmente les está pasando, ¿no? A esto que realmente les afecta. O sea, no quieren ser conscientes de su propia vulnerabilidad. Entonces, el hecho de no ser consciente de que hay fallos, hay fracasos, hay cosas que no salen bien, y el hecho de querer evadirlas por tener esta... pues también se podría decir esta presión social, ¿no? De que todo tiene que salir bien, todo no puede haber errores en esto. Finalmente afecta, ¿no? Su contexto y promueve que haya este tipo de prácticas que moralmente afectan, que sentimentalmente afectan y que emocionalmente obviamente afectan, ¿no? Yéndome un poquito más a esta cuestión de la libertad y autonomía, ¿no? Tanto individual como en otras relaciones sociales que creamos en otros vínculos, no se tiene muchas veces, ¿no? Finalmente sí se presentan como una opción, más bien, no sé, tienes esta opción de ser libre, pero realmente solo es una opción, o sea, no es una realidad, no es algo que se perciba como que se lleve a cabo, ¿no? O sea, generalmente el querer todavía se encausa, como tú dices, ¿no? En específicas esferas de la vida, ¿no? Con específicas personas y de ciertos modos, ¿no? O sea, no puedes querer a
a tu pareja como quieres a tu hermano o como quieres a otras personas, ¿no? O sea, se caracteriza de manera muy limitadora el querer dependiendo de la persona de la que se trate. Entonces, eso creo que finalmente hace que este sentimiento, que esta forma de expresar el amor termine siendo como más débil, no termine siendo genuina, ¿no? Termine como adquiriendo matices de otras personas que te fueron inculcando, que te fueron diciendo de que esta es la manera en la que debías de demostrar amor, ¿no? Entonces, creo que el hecho de no... esta falta de autonomía, ¿no? Esta falta de libertad lleva a una insatisfacción horrible, ¿no? Que te hace querer ya ni siquiera como priorizarte o priorizar tu bienestar o priorizar tu felicidad o todas estas cosas positivas, ¿no? Al contrario, o sea, ves como esta cuestión del amor como algo que incluso quieres evitar, ¿no? Lo he escuchado, ¿no? De personas que tienen rompimientos o personas que tienen como malas relaciones entre su familia, con sus hijos o sus amigos en esta cuestión del amor y prefieren evitar el relacionarse, prefieren evitar el socializar porque dicen voy a terminar lastimado, ¿no? Y eso es lo que me da risa, ¿no? Porque, como dijeron muchas gentes adultas por aquí, dices que son una generación de cristal, ¿no? No quieren sufrir, no quieren pasar por nada que los afecte en su vida, ¿no? Y digo, pues es que no se nos ha enseñado a hacer frente a estas cosas, ¿no? A aprender que el sufrimiento no es algo negativo, a aprender que tener sentimientos de tristeza, de enojo, de miedo tampoco son negativos, ¿no? Sino más bien es la manera en que los gestionas, la manera en que los expresas y finalmente cómo te afecta a ti el expresarlos y al otro, ¿no? Porque donde termina, no sé, como tu derecho, entre comillas, de expresarte, también empieza el del otro, ¿no? Cuando vas creando este compromiso, primero contigo misma o mismo, y luego en cómo te vas a relacionar con otra persona, creo que no puede quedar por sentada la idea que cada uno tiene acerca de lo que es la libertad, ¿eh? Porque si tú no lo conversaste, no lo acordaste con el otro o con la otra, va a ser bien, bien difícil que se pueda entender y se complejiza mucho a la hora de caminar juntos esta travesía, ¿no? Porque entonces lo que uno puede entender, el otro quizás no. Entonces creo que ahí, por ejemplo, nunca puedes perder la autonomía de tomar decisiones, de tomar una decisión tuya, porque puede llegar a afectar al otro. Entonces yo creo que es conversarlo siempre. Me refiero a cosas que tienen que ver no para lastimar, sino más bien de cómo te vistes, si sales con amigas, amigos, amigues, a dónde vas a ir, si puedes todavía conversar con otras personas, tener un grupo de amistad sin que eso dependa que tu relación se tambalee. Eso es lo que no puede nunca dejar de existir. La autonomía de tomar una decisión que te permita seguir siendo tú, o sea, tú misma, tú mismo. Eso es lo que creo que nunca se puede poner en tela de juicio, nunca puede dejar de existir, porque entonces ahí sí ya entra la complejidad de los mitos que se tiene de esta idea de lo que el amor es poseer al otro en todo lo que tiene y el otro tiene que casi no, o sea, decirle todo y no guardarse nada para sí, porque si no entonces le estás faltando al otro y esto es una idea muy errónea, ¿eh? Esta cuestión, ¿no? de ser un libro abierto para quien te acompañe en este camino, ¿no? Tan problemático, ¿no? Que es el amor, también es como algo que criticar, algo sobre lo que pensar, ¿no? Es como, no sé, yo siempre he pensado de que si estoy con alguien, ¿no? Y veo que me afecta ciertas de sus prácticas, es como pensar, ¿por qué me afecta, no? Y discutirlo y entablar esta comunicación, esta relación sana, ¿no? Que finalmente el
el guardarse este tipo de cuestiones solo envenena, solo causa más conflicto, ¿no? Y el hecho de que exista una comunicación constante hace que la relación que sea, tanto de amistad como hermandad, el tipo que se llegue a consolidar, sea mucho más fácil, ¿no? Lidiar con estos conflictos, con estos obstáculos que finalmente van apareciendo poco a poco. ¿De qué manera crees que se podría comenzar a forjar una antropología del amor? Una antropología que sea obviamente crítica, que sea reflexiva, que aporte, que no encauce en este naturalismo o en este biologicismo, ¿no? Que usualmente tiende la antropología a tener en sus estudios. ¿Tú de qué manera crees que podríamos iniciar como a mejorar las propuestas que se tienen de esta ciencia? Pero problematizar, o sea, sí problematizarlo y llevarlo a esta expresión de lo complejo que es, digamos, para que sea retomado desde los estudios antropológicos. O sea, yo creo que sí tiene que problematizarse. O sea, ¿qué es lo que ha vuelto tan complejo el que no sea tan fácil este tema en las personas, ¿no? O sea, primero, ¿qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que sucede cuando se pone en una discusión esto? O sea, es básicamente ponerlo ahí en un debate y entablar, o sea, cómo las personas lo estamos construyendo, porque pues hay muchos aspectos que están alrededor, ¿no? Que tiene que ver con estereotipos de género, que tiene que ver con situaciones de violencia, que tiene que ver con otros aspectos todavía más complejos de enfermedades mentales también, por ejemplo. Y creo que si la misma antropología lo retoma, puede dar cuenta de muchas cosas que están sucediendo a nivel social y que se están entendiendo a nivel social, y entonces llevarlo a otros esquemas, o sea, aterrizarlo a otros espacios, ¿no? Que desde la academia se puedan aterrizar a otras situaciones. O sea, cómo lo están creando, por ejemplo, los adolescentes o las personas adolescentes en nuestro país, ¿no? Estos embarazos no deseados, que también desde dónde vienen, desde qué temas tan profundos están ahí olvidados, los cuerpos de las niñas, los cuerpos de las y los adolescentes. ¿Cómo se está entendiendo este tema? Porque cuando lo ampliamos, o sea, vemos este espectro y lo llevamos a más cosas, dejándolo de naturalizar, sino más bien a tener un intercambio más cultural de las relaciones que se están dando de género. Entonces creo que podemos llevarlo a más cosas, porque o sea, cuando ya lo vemos es cómo lo entienden, por ejemplo, personas del mismo sexo o personas con otras formas también de aprender y de aproximarse al amor. Estas cosas poliamorosas, ¿no? Que también se están construyendo. O sea, se tiene que ir a más, me parece. Se tiene que empezar a romper estos mitos del amor desde la misma antropología, fíjate. También concuerdo con ella, ¿no? Es necesario como deconstruir, reconceptualizar el amor, ¿no? No solamente para ser más conscientes de las trampas culturales e intentar eliminarlas, ¿no? Sino para posibilitar una profundización mucho más crítica a cuestiones como el etnocentrismo, el racismo, estas cosas, ¿no? Que finalmente no quedan fuera de la liga de lo que puede estudiarse sobre el amor, ¿no? Sino que también
se ven como influidas por esto, ¿no? Aunque querramos o no verlo. O sea, es quitarnos esa venda de pensar que el amor solamente son chocolates y solamente rosa y solo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, se trata de un tema que finalmente la antropología debería interesarse muchísimo más, ¿no? Y que creo que podría dar luces sobre varias soluciones a muchas de las problemáticas que estudiamos ya actualmente, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que se trataría de forjar conceptualizaciones que nos permitan como profundizar de manera articulada, ¿no? En la corporalidad, la conceptualidad y la complejidad de esto que llamamos amor, ¿no? Pero desde distintas dimensiones, ideológicas, cognitivas, simbólicas, interactivas, relacionales, morales, etc. Creo que aquí algo que tendríamos que estar como intentando entender o comprender cada que estamos en esta temática y cada que viene esto es aplicar de una manera distinta las formas de entender el amor y llevarla más a cómo podemos favorecer relaciones más justas, de intercambios más justos, con ideas menos sesgadas de lo que es una realidad al estar con una persona o con otra persona, compartiendo estas experiencias amorosas, ¿no? Y sin que esto nos quite de lado el perder nuestra propia agencia o nuestra propia autonomía de decisión. O sea, sí creo que tenemos que estar constantemente replanteándonos cómo estamos aproximándonos a esta idea del amor y si a la otra persona que está ligada en este juego o que está bailando con nosotros en este andar amoroso, si está pues sintiéndose bien en nuestra forma de expresar el amor, ¿no? Y esto tiene que ver no solamente con la cuestión de la pareja, sino con nuestras relaciones más significativas de tender amor, ¿no? Hermanas, hermanos, hijas, hijos, hijes, o sea, todas las personas que tenemos alrededor, ¿cómo podemos favorecer esta idea y visibilizar y dejar de normalizar esta idea del amor con los otros, ¿no? Creo que va ahí y siempre más justo, y hablo de lo justo es sin dejar de lado de entender cómo el patriarcado y el machismo pues interfiere, ¿no? En estas relaciones amorosas cuando intentamos que la persona nos quiera como queremos que nos quiera, sin caer en esta cuestión ya tan paradójica también, ¿no?